Primera parte de la sesión 105, donde vamos a hablar sobre sanación, limpieza y mensajes. Empecemos. Esta sesión, por supuesto, en realidad, la mitad es material personal. Tengo que confesar que no sabía que había información relevante todavía con respecto a el modelo de la ley del uno, tercera densidad y el cuerpo físico en particular, pero este episodio lo vamos a dedicar a las primeras preguntas, las primeras 12 preguntas que tienen que ver con material personal. Pero solo para mencionarles que en el próximo episodio vamos a hablar todavía sobre preguntas importantes que tienen que ver con el entendimiento de cómo funciona la realidad, y estoy encantado de hecho de poder abordarlo desde el punto de vista de la conciencia como la esencia de la realidad, lo cual siempre para el buscador interesado muestra un entendimiento mucho más profundo de lo que realmente es el cuerpo. Así que eso lo vamos a dejar para la segunda parte de esta sesión. Esta primera parte va a ser dedicada a material personal. En esencia, lo que está ocurriendo ahorita es que se están mudando. Esta es la última sesión que cubren en la casa donde básicamente se inició todo. Y la próxima sesión, que es la última, la van a cubrir en la casa en la que se mudaron. Así que están justamente en ese periodo. Esta es la última sesión que están grabando y que están preguntando a Ra sobre la mudanza y el resto. Esta sesión fue canalizada y grabada en octubre de 1983, justo antes del invierno, antes de que empezara el invierno. Y hay ciertos elementos importantes con respecto a la mudanza, el invierno y todo esto, que fue lo que básicamente les afectó muchísimo en la otra casa, pero ya llegaremos ahí. Como siempre, les recomiendo que lean el comentario de Jim y Carla al principio de la sesión. Esto lo pueden leer en el libro 5 particularmente. Pueden ir a ese penúltimo fragmento del libro, sesión 105. O pueden ir en la descripción, siempre encuentran el enlace para ir a lawofone.info. Y ahí en la sesión 105 pueden leer encabezado está el comentario de Carla y de Jim. Creo que no tengo más nada que decir, sino simplemente entrar a la primera pregunta que tenemos, que es la clásica de Don, diciendo: ¿podrías darme primero la condición del instrumento? Ra dice: las energías vitales de este instrumento se encuentran en un estado mucho más predispuesto que la última vez que se consultó, y las facultades de la voluntad y de la fe han recuperado su lugar prominente en la existencia y el equilibrio de esta entidad. El déficit físico continúa. Aquí nos dan, por supuesto, el resumen de la condición de Carla. Energías vitales aparentemente estaban un poco más recuperadas desde la última vez. Y esto es importante cuando hablamos de lo que Carla está enfrentando como el simple hecho de que no podía asistir tanto en la casa como las personas que venían a pedirle ayuda para sus consultas espirituales o interés en aprender a canalizar, etc. Y se sentía un poco frustrada por eso. Así que tuvo que aceptar el hecho de que no podía hacer estas cosas que tanto le encantaban porque necesitaba estar en descanso. Al menos eso es lo que yo he sacado a través de las sesiones. Y eso es lo que Ra menciona, que las facultades de la voluntad y de la fe han recuperado su lugar prominente en la existencia y el equilibrio de Carla. Porque digamos que la voluntad y la fe estaban puestas en el deseo de servir físicamente a estas personas, incluyendo a Don y Jim en la casa, pero no pudiendo. Se sentía frustrada y ahora descansaron otra vez en equilibrio al ella aceptar básicamente que no podía. Pasemos a la segunda pregunta
donde Don dice: siento que tengamos que hacer tantas preguntas de mantenimiento. Parece que ahora nos encontramos en un estado de confusión respecto a nuestras capacidades para continuar en la dirección que deseamos con el interrogatorio sobre la mente arquetípica. Siento que es necesario preguntar cuál es la causa de las ronchas simétricas en la espalda del instrumento, y hay algo más que podamos hacer para curar al instrumento de cualquier condición, incluyendo estas ronchas y su causa. Así que aquí nos adentramos a sugerencias y preguntas sobre la condición de Carla física. Ra dice: las ronchas son un síntoma de lo que ha sido un ataque psíquico prolongado. Se ha ofrecido a esta entidad la oportunidad de experimentar una reacción alérgica masiva a los virus estreptocócicos y estafilocócicos. Debería ser plural, me parece. Con la esperanza, y aparte no es virus, sino bacterias, porque el estreptococo es una bacteria. Ok, sí, ese es el asterisco que está ahí. Con la esperanza de que esta entidad desee abandonar la encarnación. Me disculpan la interrupción ahí. Ya hablaré sobre esto, no se preocupen. La ocurrencia previa de este estado del complejo mental en el sistema de numeración temporal de ustedes, en el 9º mes del 12º día, de la actual revolución solar planetaria, tomó desprevenido a su compañero de quinta densidad. La entidad está ahora preparada. Ok, vamos a desenmarañar todo esto porque hay algunas correcciones a Ra en realidad, y posiblemente en la traducción también. No, de repente no. Pero sí, primero, no es un virus, hasta donde yo entiendo, es una bacteria lo que ha causado esta reacción alérgica. Y las ronchas son un síntoma del ataque psíquico prolongado, que sabemos que es la entidad de quinta densidad que había estado ofreciendo su servicio en esta dirección. Y esto era con la intención o esperanza de que Carla, en esencia, muriera. La ocurrencia previa de este estado de Carla, para resumirlo, porque Ra aquí por supuesto lo pone en su sistema complejo, en el sistema de numeración temporal de ustedes en el 9º mes. El 12 de septiembre, básicamente, en el año actual, punto. No la actual revolución solar planetaria. El año actual, básicamente, el 12 de septiembre de 1983. Fue la última vez cuando tuvo una ocurrencia de este tipo. Y bueno, la ocurrencia no fue aprovechada por la entidad de quinta densidad, sino que estuvo desprevenido, aparentemente. Entonces ahora sí han habido otras instancias. Ahorita hablamos de eso. Me gustaría mencionar algo aquí que, de nuevo, hay mucha gente que estará en desacuerdo conmigo porque tienen un modelo y una visión de la realidad distinta, y eso es totalmente aceptable y legítimo. Pero mi visión aquí la quiero plasmar para quien resuene con esto. Hay una tendencia a interpretar que la entidad negativa estaba buscando la muerte de Carla, lo cual es cierto, ¿okay? Pero de alguna manera esta visualización se hace como que existe una entidad externa a mí, ¿okay? Esto siempre me encanta resaltarlo. Existe una entidad externa a mí. En otras palabras, yo y la entidad somos dos cosas distintas, y yo soy el bueno y ese es el malo. Entonces esta entidad está asediándome para que yo muera. ¿Okay? Metafísicamente tenemos una tendencia a verlo de esa manera porque nuestra mente ha sido primada una y otra vez a vernos como los hijos de Dios, los ángeles, contra los demonios o las huestes de Satanás, ¿no? Estoy siendo un poco pintoresco aquí para decir que tenemos una tendencia a querer ver las cosas así siempre. Pueden ser duendes malvados, pueden ser hadas benignas, cualquier disfraz que queramos poner a estas dos fuerzas inevitables que existen en la realidad.
Sin embargo, ¿por qué no lo decimos de cuando una persona anciana, ¿okay?, está en sus últimos días y está siendo asediado por estas entidades negativas a morir? Porque lo vemos como algo natural y benigno. Es nuestra moralidad verlo de esa manera. Pero es totalmente aceptable, y lo mismo decir, hay unas fuerzas negativas, en esencia, trabajando para terminar la encarnación de esta entidad. Pero lo vemos como algo benigno. La persona murió de viejo, decimos coloquialmente. Pero las mismas fuerzas están trabajando en esto. ¿Por qué? Porque hay una fuerza de crecimiento, de maduración, de evolución, digamos físico, y luego hay una fuerza que está contraria, que busca también deteriorar el cuerpo. Eso es lo que llamamos vejez, y es un elemento necesario, imprescindible para nuestra encarnación. Ahora, que existan entidades que voluntariamente quieran ofrecer más esa posibilidad a nosotros, porque recuerden, quien decide siempre es el ser, consciente o inconscientemente, y por eso nos queremos hacer cada vez más conscientes de nuestros procesos mentales, porque inconscientemente somos los que decidimos, y siempre estamos decidiendo, lo queramos o no, siempre estamos tomando una decisión. Entonces, en esta dinámica lo que se está mostrando es que, primero, existen dos fuerzas inevitables que tienen que existir en el universo: fuerzas positivas y fuerzas negativas. Y estas fuerzas positivas están en busca de crecimiento, y las negativas están en decaimiento. Necesitan estar juntas, porque si no hay un crecimiento incontrolable, no hay fin al crecimiento. Y si esta fuerza de decaimiento es superior, entonces no hay ningún crecimiento. Ambas tienen que estar en una especie de balance. Por eso todos tenemos que morir eventualmente, físicamente. Entonces esto se escapa a veces del entendimiento de que existe esta dinámica, y sí, es cierto que ciertas entidades voluntariamente o por su fuerza de voluntad intentan empujar una más que la otra. Y eso es lo que estamos viendo con la entidad de quinta densidad aquí, que lo que hace es ofrecer su servicio gracias a que Carla tiene esa apertura por sus condiciones mentales de ser ofrecida este servicio. Así que donde hay un huequito, el agua va a correr ahí, sea cual sea el agua. Ok, más que decir aquí. Ra dice: ha habido dos instancias en las que esta entidad podría haber iniciado la reacción, debido a que se perdió la primera oportunidad. En primer lugar, la oportunidad de separar el yo del otro yo en relación con la elección de una casa. En segundo lugar, la posible visión del yo separado del otro yo en relación con la disolución de los lazos mundanos relativos a la salida de esta vivienda. Esta entidad se enfrentó a ambas oportunidades, negándose a separar el yo del otro yo, y siguió trabajando en el nivel del rayo índigo para evitar el martirio y mantener la unidad en el amor. Así que aquí están las dos oportunidades de ofrecer este servicio, basado en la situación que Carla estaba enfrentando y su decisión. Las dos instancias fueron una en la que me parece que físicamente Carla tenía la posibilidad de separarse básicamente de Don de una u otra manera. No sé a qué se referían aquí, pero esa es la separación del yo, el yo del otro yo, en relación con la elección de una casa. También pudiera ser que entraran en conflicto, ¿no? Y dijera Carla: no, yo no voy a hacer lo que tú dices, Don, que me parece que esto es mejor. Ella simplemente fue por decir: lo que tú digas, Don, como tú te sientas cómodo. Así que ahí evitó la separación del yo con el otro yo. En segundo lugar, la posible visión del yo separado del otro yo en relación con la disolución de los lazos mundanos relativos a la salida de esta vivienda. Algún otro tipo de conflicto de repente en cuanto a la salida de la casa, porque para mudarte no solamente te mudas hacia una casa nueva que tienes que elegir, sino que tienes que decidir cómo dejar esta casa. Entonces ahí también se presentó la oportunidad de conflicto, y Carla se enfrentó a ambas, negándose a separar el yo del otro yo. O sea, a ella del otro, a entrar en conflicto y decir: no,
no estoy de acuerdo, yo voy a hacer lo que yo quiera, o qué sé yo. Cualquier reacción conflictiva contra Don, en este caso. Y siguió trabajando en el nivel del rayo índigo, que recuerden, rayo índigo tiene que ver con la visión de aceptación de la realidad tal como es. Eso no es una aceptación que nosotros hacemos intelectualmente. Esto es imprescindible para mí decirlo, porque cuando decimos aceptar, entonces tengo que aceptar todo a pesar de cómo yo me sienta. No, eso es una aceptación de la mente. Le estás diciendo al ego básicamente acepta, y el ego dice yo acepto. ¿Okay? Esta aceptación es tan simple como tú estás aceptando ahorita que vives. ¿Cómo haces para hacerlo? ¿Lo haces intelectualmente? No, es natural. Estás aceptando que vives. Y no puedes hacer nada en contra y no puedes hacer nada a favor. Simplemente estás viviendo. Es como el espacio está aceptando los objetos. Los está aceptando con algún tipo de discriminación, como diciendo, sí, el cuadrado entra aquí, pero el triángulo no. En mi espacio no entra el triángulo. No, el espacio es indiferente a la forma. Del mismo modo, el ser es indiferente a lo que es. No se interpone. Porque esa interferencia es una fricción mental. No es algo real. Tú nunca puedes interferir de la realidad. Es como decir, trata de detener el tiempo. ¿Okay? Que no pase el tiempo. Intenta hacerlo. No vas a poder. Ese es el nivel de aceptación. ¿El tiempo está pasando? Claro que está pasando. Acéptalo. No tengo que aceptarlo, ya está pasando. Yo soy la aceptación del tiempo. Ok. Carla obviamente reaccionó adecuadamente aquí. En términos de su armonía y la armonía del grupo. Ra continúa y dice, así este instrumento ha visto sus defensas inmunes violadas y su sistema linfático se ha visto involucrado en la invasión de estos virus. Debería ser bacteria. Puede ser útil purgar el cuerpo químico del rayo amarillo del instrumento para ayudar más rápidamente al complejo corporal debilitado en su intento de eliminar estas sustancias. Las técnicas incluyen enemas terapéuticos o irrigaciones del colon, la sauna 1 o 2 veces al día y el uso de frotamiento vigoroso del tegumento por un periodo de aproximadamente 7 de sus periodos diurnos. Esa frotación vigorosa del tegumento se refiere simplemente a masaje corporal. Estas son las indicaciones que dan. También dicen cómo fue que se bajaron las defensas, que fue, en mi entendimiento, debido al tener que enfrentarse a estos conflictos, independiente de cuál haya sido el resultado. Esto tiene una especie de fricción, impacto. Carla, siendo débil, crea la posibilidad de que se baje el sistema inmunológico y entonces la invasión de la bacteria, según yo entiendo, el estafilococo, dio lugar. Ra sugiere que se le hagan tratamientos terapéuticos como enemas o irrigaciones del colon, sauna 1 o 2 veces al día. Eso es para soltar muchas de las toxicidades que tenemos en el cuerpo al hacer sudar la piel, y el masaje, en esencia. La idea es poder eliminar estas sustancias, estas toxinas. Y curiosamente vamos a hablar de eso en cuanto a Jim también. Así que voy a hacer mi comentario en cuanto a lo que esto significa en términos metafísicos y por supuesto físicos cuando llegue ese momento. Ra dice, para finalizar, no hablamos de dieta, no porque no pueda ayudar, sino porque esta entidad ingiere pequeñas cantidades de cualquier sustancia y ya está evitando ciertas sustancias, sobre todo la leche fresca y el aceite. Así que, para terminar, en esencia dicen que no tienen nada que contribuir en términos de dieta porque ya está haciendo todo lo que tiene que hacer, comiendo lo que debe en variadas cantidades y variadas cantidades, no solamente cantidades sino tipos de comida, y evitando cosas como la leche fresca y el aceite que para ella producían problemas. La leche me parece que alérgico y el aceite por problemas gastrointestinales, según tengo recuerdo yo. A Don le interesa lo del masaje y dice, ¿hay algún lugar en particular donde deba frotarse enérgicamente el tegumento?
y Ra le dice que no. Mi entendimiento de esto, porque tenía unas ronchas en la espalda y de repente, no sé, yo pensé eso al principio como, ok, de repente un masaje ahí para aliviar esa parte afectada de la piel, pero no. Me parece que el efecto del masaje aquí el efecto que tiene el masaje aquí es la relajación. Y esto lo digo con toda experiencia, que Julie, por ejemplo, es bastante sensible a lo que es masaje corporal y se nota la sensibilidad que algunas personas tienen para poder, todos en realidad tenemos sensibilidad a un buen masaje, porque ayuda a relajar tensiones musculares que, independiente de cuál sea nuestra sensibilidad, igual vemos que hay una especie de lavado energético, me refiero al sistema nervioso total, no importa dónde se masajee. Y mientras sea, bueno, como Ra sugiere, vigorosamente, imagino que es ese tejido profundo donde se puede llegar y soltar tensiones que normalmente no llegamos a nosotros físicamente tocar. Pero esa es mi interpretación del beneficio del masaje, simplemente la relajación corporal, porque somos sensibles básicamente al toque y el masaje de ciertas porciones del cuerpo. Pasemos a la otra pregunta. Pregunta 4, donde dice, ¿podrías decirme por favor qué causó la reaparición del problema renal de Jim y qué podría hacerse para sanarlo? Ra dice, la entidad, Jim, determinó que se limpiaría a sí mismo o a sí misma y por tanto dedicaría tiempo, espacio y espacio-tiempo a la búsqueda y contemplación de la perfección. La dedicación a este trabajo se intensificó hasta que el complejo mente-cuerpo-espíritu sonó en armonía con esta intención. La entidad no comprendió la forma literal en que las intenciones metafísicas son traducidas por el complejo corporal de uno que trabaja en total unidad de propósito. La entidad comenzó el periodo de oración, ayuno, penitencia y regocijo. Así que esto describe, primero, Jim tenía un problema renal otra vez. Y la pregunta era ¿por qué? Ra explica que Jim tomó la decisión de pasar por un proceso de limpieza, ¿sí? de purga, pudiéramos decir, de su ser general. Y esto acompañado con ayunos, que es donde me parece que está la clave, ¿no? La clave de lo que le pasó. Cuando uno se compromete a este tipo de purga, de limpieza, estamos haciéndolo obviamente por razones mentales y espirituales. Hay un componente físico que es el que voy a abarcar un poco aquí, pero está eso. Queremos de alguna manera hacer una especie de análogo en nuestra dedicación física hacia un ayuno o hacia algún tipo de práctica particular. Puede ser meditación por X cantidad de días o lo que fuera. Todo esto para poder dedicarle un poco más de tiempo y honrar a estos procesos metafísicos que están ocurriendo en nuestro cuerpo general, no solamente el cuerpo físico, sino en nuestro ser. Y al hacer esto, estamos involucrando el cuerpo. Jim no prestó atención al impacto que esto tenía en el cuerpo y al no hacerlo pasó algo que es lo que vamos a ver. Pero me parece que el ayuno tiene algo de mucha importancia aquí porque es el análogo que tiene en el cuerpo de uno querer deshacerse de ciertos elementos que no queremos. Ra habló de esto, me parece que en la sesión 40 y algo, 50, donde hablaron de ayunos y mencionaron cómo uno puede ayunar con la intención de eliminar ciertos procesos mentales que ya no necesitamos, sabemos que están presentes, pero la ayuna es como una especie de análogo. Le decimos al cuerpo, vamos a hacer esto porque la mente lo desea y se va a reflejar en mí. Básicamente yo no comer, dejar que mi cuerpo active esta autofagia, que es lo que empieza a limpiar nuestras células muertas. También apaga el sistema digestivo,
donde se empieza a hacer como una especie de mantenimiento. Y los ayunos tienen un impacto muy fuerte en el cuerpo para poder generar un ambiente saludable. Así que cuando se combinan las dos, obviamente tenemos una dedicación para ambos en su propósito, en la mente y el cuerpo, en un propósito espiritual. Entonces Jim no prestó atención mucho al cuerpo. No lo culpo, esto no se sabía mucho en aquel entonces, estamos hablando de 1983. Y cometió un error que es, bueno, creo que todos lo podemos cometer si no prestamos atención, sobre todo cuando tenemos una condición física. Ra explica y dice, el complejo corporal que aún no se había recuperado totalmente del síndrome nefrótico, esto es un síndrome renal o de los riñones, comenzó a limpiar sistemáticamente cada órgano, enviando todos los detritus quiere decir residuos, que no eran perfectos a través de los riñones a los que no se les dio suficiente líquido para diluir las toxinas que se liberaban. Las toxinas se quedaron en el complejo corporal y reactivaron una enfermedad puramente física. No hay parte metafísica en esta recaída. Así que digamos que el propósito metafísico de Jim fue conseguido sin ningún problema, obviamente, porque esa es la decisión que él tomó, de poder purificar de alguna manera su mente de los procesos mentales que estaban causando todo esto, con la mudanza, me imagino, con el conflicto entre Don y las viviendas donde iban a ir, etc. Así que de alguna manera él activó esto para poder sanar esos procesos mentales, pero no prestó atención al impacto que esto iba a tener en el cuerpo y no se había recuperado tampoco totalmente de esto. Es algo que hablamos hace varias sesiones, de sus problemas renales. Entonces, ¿qué pasó? Al no consumir suficiente líquido o tomar suficiente líquido, y aquí voy a hacer mis propias anotaciones, al no hacerlo, en esencia las toxinas que estaban ahí se quedaron, se redistribuyeron y empezaron a causar problemas otra vez en los riñones. Esto causó un problema físico, no hay ningún componente metafísico como dice Ra, pero sí, por no tomar suficiente agua, no pudo soltar estas toxinas. Ahora, sea que tú vayas a hacer un ayuno por razones espirituales o simplemente por perder peso o por hacer una especie de depuración física o lo que sea, la recomendación es obviamente toma suficiente agua para apoyar este proceso. Advierto, por supuesto, que si vas a hacer ayunos, infórmate al respecto, sé gentil con tu cuerpo si nunca has ayunado. Conoce tu cuerpo antes de querer someterlo a algo tan fuerte como es un ayuno. No porque te pueda pasar algo en realidad, a menos de que tengas condiciones médicas que sea desfavorable hacer un ayuno. Son pocas, pero existen. Sino porque el impacto psicológico que tiene puede ser bastante desestabilizador, porque estamos tan acostumbrados a comer que nos cuesta decir, ok, voy a pasar un día sin comer, incluso 24 horas. Es algo a lo cual se tiene que construir algún tipo de tolerancia a esto. Los efectos del cuerpo efectos secundarios en el cuerpo que pueden surgir son bastantes, así que tómenlo siempre con calma. Para los que ya han ayunado, saben a lo que me refiero. Los que han hecho ayunos prolongados de días saben cuál es el impacto que tiene en el cuerpo. Y cuando lo combinamos con el deseo de llevar básicamente la calma que trae al cuerpo esto, a la mente, no está de más, obviamente, entregar esos procesos mentales que ya no nos sirven. Es una manera bastante común en tradiciones antiguas de poder utilizar el cuerpo en esencia como una especie de análogo para la mente que quiere buscar liberación de esto. Pero no me atrevo a hablar mucho aquí porque son prácticas que se escapan básicamente del alcance de este video o de simplemente lo que podamos discutir aquí. Lo importante es que Jim sufrió una enfermedad física y no había más nada. Ra termina diciendo aquí, la sanación se está produciendo en manifestación de una afirmación de la salud del complejo corporal que,
salvo en circunstancias adversas, será completamente eficaz. En otras palabras, a menos de que algo desafortunado ocurra, se va a sanar el cuerpo. Y no hay más nada que decir en este respecto. Pasemos a la otra pregunta. Pregunta 5, donde dice: ¿hay alguna consideración sobre la idoneidad de la casa del lago Lanier a la que tenemos intención de trasladarnos, o alguna preparación especial aparte de la que se ha previsto aconsejable? Ra le dice: creemos que has preguntado oblicuamente. Por favor, vuelve a preguntar. Don pregunta de nuevo y dice: teníamos previsto limpiar la propiedad del lago Lanier empleando las técnicas prescritas por Ra en sesiones anteriores relativas a la sal durante 36 horas, etc. Quisiera saber si esto es suficiente, o si algún otro problema, o mejor dicho, o si hay algún problema destacado con respecto a la mudanza a esa casa sobre el que Ra pudiera aconsejarnos en este momento, por favor. Así que para los que no saben, quiero mencionar que hace un par de sesiones hablamos de lo que es estas limpiezas o rituales de limpieza, limpiezas ritualistas, como lo quieran ver. Todos los que quieren saber, fue un video bastante popular. No me sorprende porque hay mucha gente que les encanta este tipo de información. Así que toda esa información está contenida en ese video. Aquí, para que sepan que están hablando de algo que ya se ha discutido anteriormente y tiene que ver con eso, con el uso de la sal, ajo, agua bendita y hasta la cebolla van a mencionar aquí. Ya van a ver por qué. Hay algo fascinante para mí que yo nunca había considerado en términos de este tipo de limpieza ritualista que, entre comillas, es metafísica. Ya verán. Entonces, a eso se está refiriendo Don. Si quieren más detalles, vayan a ver esa sesión que de hecho está titulada limpieza ritual o ritualista, algo así. No hace mucho la cubrí. Pero vamos a ver qué dice Ra en esta pregunta. Dice: la limpieza de la morada de la que habla solo necesita 3 noches y 2 días. O sea, mucho más de 36 horas. Según mis cálculos son 60 horas. Continúan y dicen: esta morada es benigna. Las técnicas son aceptables. Encontramos 3 áreas en las que el uso del ajo, como se ha descrito anteriormente, sería beneficioso. En primer lugar, la habitación de las literas, debajo de la tarima superior para dormir. En segundo lugar, el exterior de la vivienda que da a la carretera y centrado alrededor de las pequeñas rocas, aproximadamente a 2/3 de la longitud de la vivienda desde el lado de la entrada. Hay un tercer lugar que es el que vamos a llevar a una reflexión o un comentario que para mí fue muy iluminador. Pero primero, para comentar un poco aquí, como ya dije, en vez de 36 horas como habían dicho para la otra vivienda, ahora son 3 noches y 2 días, que según mis cálculos son al menos 60 horas. Ra dice que la morada es benigna, queriendo decir que no contenía la historia que traía la otra vivienda en cuanto a los narcotraficantes que vivían ahí y por supuesto el tipo de actividades, personas que iban, todo eso que estaba ocurriendo. Y sin embargo, esa vivienda era bastante aceptable, como dijo Ra. Simplemente que, hey, vamos a limpiarla como es debido, al igual que esta. Y les adelanto que esta vivienda, aunque benigna, fue un total desastre. Pero sí, esto tuvo que ver con razones que se escapaban básicamente de lo que ellos podían entender o prever a este momento. Entonces le dicen que utilice el ajo, el uso ritualista del ajo, que de nuevo toda esa descripción de cómo usarlo está en el otro video. Sería beneficioso utilizarlo en 3 partes. La primera parte es en esta, que es el cuarto. El primer lugar es dentro de la casa, es el único lugar dentro de la casa. El segundo es en el exterior de la vivienda y el tercero también. Pero esa es la parte que me llamó la atención, y después cuando lo leí dije, esto tiene aún más sentido todavía del que yo pensaba. Así que vamos a llegar a ese lado.
Ra dice, en tercer lugar está la cuestión del cobertizo para botes. Sugerimos limpiezas semanales de esa zona con ajo, la cebolla cortada y el paseo de un perímetro lleno de luz. El ajo y la cebolla renovados semanalmente deberían permanecer permanentemente colgados, suspendidos de una cuerda o alambre entre las labores. Sí. En este caso dijeron workings. Yo creo que aquí se referían entre las sesiones, pero no estoy seguro. En cualquier caso, esta tercera parte era, creo que la casa daba hacia el lago, o sea, tenía vista al lago. Y aquí Ra sugiere que en esa parte donde está el cobertizo para los botes, que ahí tenían que hacer limpiezas semanales con ajo, cebolla y aparte con un perímetro lleno de luz. Inicialmente, de hecho, quiero que ustedes mismos piensen para que vean qué se les ocurre. Estamos hablando que dentro de la casa está todo bien, pero hay una parte afuera donde requieren no solamente que lo hagan una vez, como es sugerido, sino que lo hagan y lo continúen haciendo. ¿Por qué? ¿Por qué tener que guindar el ajo ahí, la cebolla, y llenar de luz ese lugar? ¿Qué está sucediendo en ese lugar que requiere una limpieza constante? Interesante, ¿verdad? Piensen por un segundo. Tómense un minuto si quieren, pausen el video, medítenlo, vean qué tipo de imágenes o situaciones le vienen a la mente, qué es lo que está pasando ahí, que requiere la atención semanalmente. En otras palabras, no pueden descuidar esa área, porque hay que hacer esta limpieza y mantener ese estado de pureza ahí. Eso es lo interesante en mi reflexión. Así que vamos a ver por qué. Porque en las próximas preguntas Don va a cubrir qué es lo que está ocurriendo en esa zona que requiere tanta atención. Don dice, solo para que no me equivoque al interpretar tus indicaciones respecto a la segunda zona fuera de la casa, ¿podrías darme una distancia y el rumbo magnético de la brújula desde, digamos, el centro exacto de la vivienda hasta esa posición? Ra dice, puede que solo sea aproximado, pero sugeriría una distancia de 37 pies y un rumbo magnético de 84 a 92 grados. Ok, Don simplemente siendo bastante específico en sus coordenadas para estar seguro de que estaba en el lugar adecuado, ese segundo punto donde tenían que prestar atención a la limpieza. Y ahora vamos a la respuesta de la pregunta que dejé pendiente. Don dice, sé que carece de importancia para nuestros propósitos, pero desde un punto de vista filosófico, no deseo hacer nada que perturbe la ley de la confusión, por lo que no siento que sea necesario responder a esto, pero me preguntaba cuál era la condición que creó la necesidad de una limpieza tan continua del cobertizo para botes. Yo aprovecho para decirle a Don, no, esta pregunta no carece de importancia, es muy importante y de hecho no debería de ninguna manera infringir el libre albedrío, porque te lo están sugiriendo. Así que, ¿cuál es la razón? ¿Por qué le tenían que prestar tanta atención? ¿Hay un portal de entidades negativas aquí? ¿Hay algo que está sucediendo que requiere de una limpieza y una bendición constante? No. La respuesta es, la intención es crear un perímetro dentro del cual los moradores de las colmenas no encuentren necesario picar y de hecho no encuentren un lugar prometedor para habitar. Don dice, ¿hablas de abejas, avispas o criaturas de este tipo? Ra dice, así es. Este es un ejemplo bastante particular en el cual se nota la parte más obvia del por qué mantener un lugar limpio, entre comillas, adecuado para un ambiente propicio donde puedan vivir los que están viviendo.
Me atrevo a especular que una buena cantidad de ustedes no se imaginó esto y pensó, como yo, en mi ingenuidad, que esto se refería a, bueno, hay una especie de vórtice, portal, hay algo desecrado ahí, está mancillado y es inevitable que tenga que ser limpiado constantemente para que estas entidades del infierno no puedan subir a hacer sus fechorías. Porque es a lo que estamos primados desde un principio, siempre a ver las cosas como que hay estas entidades y estas cosas que vienen a formar esta especie de antagonismo hacia nosotros. Pero en realidad lo que estaban tratando era de mantener a las avispas y a las abejas fuera de la zona. ¿Por qué? Porque Jim y Carla son alérgicos o eran alérgicos. Eso era todo. Del mismo modo, cuando se hacen las limpiezas en las casas, no niego que hay un componente obviamente metafísicamente perjudicial a tener, por ejemplo, la casa llena de ratones, ¿no? Y la suciedad que brindan. Obviamente hay decaimiento, hay peste pululando, bacteria, todo esto está ahí en el ambiente. ¿Okay? Eso lo vemos como algo físico, pero inevitablemente es parte de lo que estas criaturas generan. ¿Okay? Como describí hace un tiempo, el pantano quizá no es el lugar más saludable para uno vivir y alimentarse, refrescarse, qué sé yo. Aunque hay personas que obviamente se adaptan bastante bien a vivir en un pantano. Pero visto desde este punto de vista, el pantano representa un lugar en el cual de repente no queremos vivir, ¿no? Para vivir bastante saludable o con mayor seguridad de salud. Porque no todo el mundo tiene la capacidad de sobrevivir un pantano. Entonces se podría decir que ahí es donde viven las entidades de bajo astral y todo esto. Pero también es una intención. Es una intención de cómo uno vive. Entonces, de nuevo, esto lo hablé en ese episodio, cuando hablé de lo que es mantener una casa limpia, mantener una casa ordenada. Porque todo esto refleja nuestra propia mente. Entonces, obviamente hay un componente metafísico, pero que nosotros estamos brindando al lugar. Así que hay una realidad, es mucho más compleja de lo que nosotros pensamos y a veces no lo es, a veces es más simple, como en este caso, mantener esos ajos y cebollas guindadas allá afuera era para mantener a las avispas o cualquier otro insecto con aguijón fuera de los perímetros porque Jim y Carla eran alérgicos. Interesante, ¿no? Siguiente pregunta. Pregunta 10, donde dice: ¿son suficientes los planes y el ritual de Jim para desconsagrar esta morada o debería añadirse o cambiarse algo? Ray dice: no es necesario ningún cambio. Los puntos necesarios que deben incluirse en la consagración o desconsagración de un lugar están cubiertos. Podemos sugerir que se agradezca y bendiga cada planta leñosa de segunda densidad en la que han invertido durante su estancia en esta morada. Me encanta esa última parte. Recuerden, se estaban mudando de la casa donde habían hecho 105 sesiones ya y vivían consagrando esta morada y particularmente esa habitación. Que por cierto les compartí en mi YouTube, ahí mis publicaciones. Pueden ver una foto reciente de este año de la casa donde fue canalizado. Y no sé si puse el contraste de la otra foto que tenían en el 1982-83 cuando hicieron la foto. Se ve todavía la esquina de la casa, de donde estaba el cuarto donde se canalizó Ra y todo esto. Entonces se la pasaban consagrando la casa y manteniendo básicamente un nivel sagrado en la habitación. Y esto es un ritual que se hace. Yo no tengo mucho conocimiento de esto, pero la desconsagración de un lugar es para no dejar que el lugar continúe estando en ese estado. Uno se preguntaría por qué. ¿No? ¿Acaso no queremos volver toda la tierra sagrada? ¿No queremos que el pantano se convierta en un lago hermoso? No lo sé.
Pero hay un uso particular de nosotros crear un ambiente y luego ese ambiente debe ser reducido, porque quién sabe quién va a ir a vivir a la casa donde ese nivel de pureza de repente tenga algún tipo de impacto negativo. Nos podemos imaginar muchos escenarios. Eso no quiere decir que son personas inadecuadas, no se merecen lo sagrado, sino simplemente que no, hay gente que quiere otro tipo de ambiente. Y eventualmente ellos lo van a crear, pero es un favor que uno hace a todo el mundo a dejar la casa literalmente neutra. ¿Okay? Eso me parece que es bastante adecuado. Y tiene todo el sentido, física y metafísicamente. Es como dejar todas tus decoraciones ahí en la casa, como que si le fuera a servir al que le viene. No, esas son tus decoraciones, físicas o metafísicas. Desaloja la casa en ambos sentidos para la otra persona. Me parece que es respetuoso. Pero me gusta más la sugerencia de Ra al decir que por favor agradezcan y bendigan a todas las plantas en general en las cuales se han invertido durante el estadio en la casa. Eso me gusta. Yo cuando me mudé para Pensilvania, ya por supuesto uno crea una afinidad con todos los árboles que están aquí y con el ambiente en general. Yo tengo una pequeña ardillita que vive justamente aquí afuera de mi ventana en un huequito en la tierra, y cada vez que la veo me distrae, la reconozco, sé que está ahí. Durante el invierno no se ve y después sale en la primavera y anda todo el verano por ahí. Así que uno se hace familiar con todo esto, y esa sensación de agradecimiento cuando uno se va se siente. Simplemente tomar en consideración esa sensación de agradecimiento. Si no está, no está. No hay que forzarla. Pero al menos hay que ver si surge. Así que eso me pareció bonito. Penúltima pregunta que vamos a cubrir, donde dice: ¿hay alguna otra sugerencia que Ra pudiera hacer respecto a cualquier parte de este traslado que se ha planeado? ¿Y tendremos algún problema para contactar con Ra en la nueva morada? Y si es así, ¿podría Ra hablarnos de ellos y de lo que podríamos hacer para aliviar cualquier problema al contactar con Ra en la nueva ubicación? Ra le dice: sopesamos esta respuesta cuidadosamente, ya que se acerca a infringir el libre albedrío, pero encontramos aceptable esa proximidad debido a la determinación de este instrumento de estar al servicio del Creador único infinito, independientemente de las circunstancias personales. Así que la pregunta tiene que ver con si hay algo más que puedan sugerir para esta mudanza, para lo que van a hacer, adecuar el lugar. Y Ra primero le dicen, lo cual no veo por qué está tan cerca de infringir el libre albedrío, de repente por sugerirle tantas cosas que tengan que hacer. Y ya eso está cercano a decirles qué hacer y no sugerir qué hacer. Pero lo más importante dicen que es la determinación de Carla al ser de servicio al Creador único infinito. Eso ya es suficiente y no debería crear ningún conflicto en que ellos puedan contactar con Ra. Pero dicen también: cualquier ayuda física por parte del instrumento en el embalaje y desembalaje activará aquellas reacciones alérgicas que yacen latentes, en su mayor parte en este momento. Esta entidad es alérgica a aquellos elementos que son inevitables en las transiciones dentro de su ilusión de tercera densidad, es decir, polvo, moho, etc. El conocido como Bob será de ayuda en este proceso. El escriba debe prestar atención también a ingerir una cantidad doble de líquidos para que cualquier toxina causada por alergias pueda ser eliminada del complejo corporal. Este es el momento donde yo, si tuviese un patrocinante, le estuviese diciendo: consuman este tipo de líquidos que es beneficioso para ustedes. Tiene electrolitos, tiene minerales y los ayuda a tener un sistema nervioso adecuado. Pero no tengo patrocinante, así que voy a beber agua. Pero, a pesar de que no tengo un patrocinante, sí les tengo un mensaje. Cuando escuchan que uno está enfermo y uno debería tomar líquidos,
Yo al menos crecí en los 80s y 90s, entonces líquidos era cualquier cosita que fuera líquida, como por ejemplo un jugo, incluso una gaseosa. Nunca me lo hicieron, pero al menos jugos me hacían. Frutas, jugos de frutas, etcétera, que se acercan y está bien. Pero tomar líquidos no necesariamente quiere decir tomar algún brebaje o algún tipo de jugo. Mucho menos una gaseosa, un refresco. Se los suplico, por favor. No hagan eso. O esas bebidas energéticas o bebidas deportivas con todo el azúcar que tienen. No consuman eso. Consuman agua. ¿Por qué tomar alguna otra cosa que no sea agua? Les explico por qué. Al menos en lo que son jugos y estas bebidas azucaradas, cada gramo de azúcar o glucosa, como lo quieran ver, necesita absorber 3 gramos de agua para poder ser almacenado. Eso te deshidrata, no te hidrata. La razón por la cual está presente el azúcar en esto, la razón legítima por la cual está presente, es porque los atletas que están constantemente por horas ejercitándose necesitan no solamente los electrolitos, sino el azúcar. Pero para nosotros que estamos en la casa relajados o recuperándonos de una enfermedad, no es necesario ese azúcar. Para nada. Más bien pudiera ser contraproducente para la recuperación de nuestra enfermedad. Incluso si vamos al gimnasio y solamente estamos corriendo por 1 hora, les aseguro, no es necesario. Agua, agua, agua. Así que pudieran ver que el azúcar presente en esas bebidas es únicamente para los que necesitan un suero. Ahora imagínense a alguien que está entrenando por 3-4 horas constantemente y que no tiene tiempo para comer. ¿Cómo va a comer? No puede seguir entrenando. Necesita continuar entrenando. Es mucho más fácil consumir algo azucarado que no tiene un impacto fuerte en el sistema digestivo y aparte le regenera la glucosa que necesitan los músculos para seguir entrenando, corriendo. Normalmente son ejercicios de correr o de actividad constante. Así que agua, agua, agua. No tomen otra cosa. Si lo toman es simplemente por el disfrute de tomarse algo adicional, pero la mayoría de su tiempo, de todo el día y todos los días, es agua. Ok, volviendo al material de Ra. Lo que le sugieren es a Carla que no esté empacando ni desempacando nada porque hay mucho polvo y moho que le afecta de manera alérgica. Bob, uno de los sanadores que ellos tenían en su repertorio, los podía ayudar. Y como ya dije, que Jim, por razones que ya supimos de su enfermedad, que tome el doble. No me gusta que Ra dice líquidos aquí. Yo sé lo que quieren decir, pero es agua. No hay un líquido que sea mejor que el agua. Todo líquido contiene agua, pero el agua no contiene lo que otros líquidos contienen. Ra dice, para finalizar esta respuesta, no hay ninguna dificultad en reanudar el contacto a través de este instrumento sintonizado con el complejo de memoria social Ra, en la morada elegida o, de hecho, en cualquier lugar una vez que se haya realizado la limpieza física y metafísica. Como acabo de decir, uno no puede estar seguro, obviamente, de qué tan neutral está un lugar, así que está bien hacer, obviamente, nuestra limpieza física del lugar y una limpieza metafísica, la cual se continúa fortaleciendo con el tiempo a través del tipo de energía que nosotros traigamos. Y eso no lo hacemos voluntariamente, eso es nuestra propia energía la que está impregnando el lugar. Así que todo esto es recomendable. No había necesidad de nada particular. Sin embargo, como les dije, fue un total desastre. El invierno de 1983 en Georgia fue bastante frío, algo inesperado para la región. Se rompieron unas tuberías de agua que estuvieron tratando de limpiar. Esa agua generó más moho todavía, que causó alergia no solamente en Carla, sino creo que en Jim también, o Don creo que era alérgico, no me acuerdo. Un total desastre. Era demasiado frío, no tenían suficiente insulación ni calefacción. Carla tenía ronchas en los pies también porque el frío te causa eso. Carla, estando en el estado que estaba, Don tenía que manejar
esta última vez que estuve en Kentucky, de hecho, hablando con Jim sobre las moradas donde vivieron y todo esto, me llegó a comentar lo mismo. Me dijo, Don hizo esta mudanza porque iba a estar cerca del aeropuerto de Atlanta, donde él trabajaba. Cuando antes él manejaba de Kentucky, de Louisville, al aeropuerto para luego tomar un vuelo y estar en Atlanta, ¿okay? Eso le tomaba no sé cuánto tiempo, digamos que 1 hora, hora y media, no estoy seguro. Cuando antes eso es lo que él hacía, ahora le tomaba más tiempo manejar estando en Georgia, que Atlanta está en Georgia, manejar de la casa por el tráfico en Atlanta hasta el aeropuerto. Era horrible. O sea, le tomaba más tiempo manejar del mismo estado que viajar o volar desde Kentucky hacia Atlanta. Por eso terminaron mudándose al año siguiente y no pudieron ni siquiera estar un año ahí. Así que fue un total desastre. Pero incluso eso no los detuvo por hacer la última sesión con Ra antes de que todo se precipitara al final en el año 1984 con Don y su condición mental. Última pregunta, hablando de la condición mental de Don. Don dice en la pregunta 12, he llegado a la conclusión de que el significado del halcón que tuvimos hace aproximadamente un año, cuando empezamos a mudarnos por primera vez, tenía que ver con la naturaleza no benigna en el sentido metafísico de la casa que había elegido para la mudanza. Si no es un problema con la ley de la confusión, creo que sería filosóficamente interesante saber si estoy en lo cierto con respecto a eso. Así que una vez más, Don dándole vueltas a esto que pasó hace un año, del halcón que se paró en la ventana de la cocina y que él lo interpretó como una señal de no te mudes aquí. ¿Qué dice Ra? ¿Qué pájaro viene a afirmar por Ra? ¿Qué pájaro sería elegido para advertir? Pedimos al interrogador que reflexione sobre estas preguntas. Una vez más, voy a hablar sobre lo que es la condición de Don, la pregunta, la respuesta y finalmente mis propias reflexiones al respecto. Don estaba en los principios de un deterioro mental con respecto a su trabajo, su situación, su vida personal, etc. Y estaba empezando a reflejar este tipo de comportamientos que Carla describe en sus comentarios como erráticos, un poco ansiosos, preocupados, paranoicos. Y aquí podemos ver un pequeño atisbo a la mente de Don, una vez más, cuando continuaba preocupado por esto y de alguna manera estaba viendo señales que, a mi entendimiento, una vez más esto yo lo dejo abierto a la interpretación de cada quien y al estilo o digamos visión de vida que tengan. Así que para culminar lo que fue la pregunta de Don, es decirle a Ra otra vez, le he dado vueltas a este asunto y sigo pensando que el halcón que se paró en la ventana de la cocina lo hizo para advertirme que no me mudara a esa casa. Implícito está aquí que Don se sentía que la casa no era adecuada. En otras palabras, actuó y decidió basado en temor. Interpretó una señal basada en el temor que le generó, no la inspiración. Punto importante para lo que van a ser mis reflexiones. Ra lo que le responde es, reflexiona sobre lo siguiente. ¿Qué pájaro puede venir a darte validación por parte de nosotros? ¿Y qué pájaro sería elegido para advertirte? Dos cosas distintas. Validación, inspiración o advertirte, asustarte. Conclusiones. Mi canal, y sobre todo en esta serie de la Ley del Uno, se ha caracterizado por, desde un principio, me acuerdo, cuando empezamos a hablar de el gobierno secreto en la sesión 8, desde un principio yo estuve bien presente
el impacto y el efecto que tiene dar información que pueda ser interpretado con temor. Esto es porque incluso en ese entonces yo estaba muy consciente de muchos mensajes que están puestos allá afuera con la intención siempre de inspirarte, pero con la condición de que siempre estés pendiente porque tú sabes que te puede pasar algo irreversible, ¿sabes? Es como una de esas cláusulas. Cuando vas a firmar un contrato, el contrato te lo presentan muy bonito y te dicen, no, mira, qué bonito todo lo que vas a obtener y esto, pero mira, no leas esta parte que está chiquitica. No leas esto, pero firma. De la misma manera, yo siento que estos mensajes que te dan tienen una pequeña cláusula que te inyectan de vez en cuando así con una especie de ten miedo con esto, ¿ok? Pero vive desde la inspiración. ¿Cómo? ¿Perdón? ¿Cómo se come eso? Y porque yo vi el efecto que esto tenía, no solamente en mí, sino en Julie cuando estábamos en este proceso y descartábamos, decimos, apenas veíamos algo así, no, olvídalo. Y recuerdo, agradezco mucho al primer guía que tuve en este proceso, que de hecho fue quien me recomendó la ley del 1. Me dijo que, y estoy casi seguro que de aquí fue donde sacó esa información, él me dijo, ten presente que las canalizaciones, las informaciones que ves allá afuera, muchas de ellas son 90 o 95%. no me dijo esos números, pero me dijo, en su gran mayoría son información positiva, inspiradora, pero en alguna parte te están inyectando algún temor. Y eso me quedó marcado. Yo dije, ¿sabes qué? Voy a estar pendiente de eso porque de verdad, vamos a verlo. Y aquí en la ley del 1 lo vi también, ¿no? Yo creo que todo el mundo debería ver la ley del 1, leerla y decir, ok, esto a mí no me resuena y dejarlo a un lado. La Confederación siempre abre con eso. Así que, ¿por qué no hacerlo con todo? Así que desde un principio yo sentí esto. Todos ustedes lo saben ya. Lo que quiero compartir es algo ahora personal. Muchos de ustedes también saben que yo entré a este camino, no porque tuve una experiencia sensacional o fantástica. ¿Saben? Hay personas que entran en este camino porque estaba en una depresión al punto de querer quitarme la vida. Muchas personas que pasan por esto es un proceso dramático en la vida de la persona. Y de repente, ¡pum!, despiertan y entran en este camino. Otros perdí todo, trabajo, familia, y me encontré solo y ¡pum!, ahora esto. Perdí a alguien, a un ser querido, lo que sea. Siempre hay estas experiencias que son las que más llaman la atención porque son impactantes, son fuertes. Yo no tuve ninguna de estas. Como hace poco hablaba con alguien, mi entrada a esto fue estando totalmente feliz. Estaba muy satisfecho con mi vida, pero yo traía una visión totalmente obtusa de la realidad y yo estaba feliz con esa visión, a mí no me afectaba. Era como aquella persona que vive bajo una religión y no impacta en nadie de manera negativa, al menos no conscientemente, y vivía en armonía sin causar problemas y más bien buscando la manera de poder hacer lo que me gustaba y lo que ayudaba a otras personas. En eso estaba con mi dedicación al haber soltado mi trabajo corporativo y empezado a hacer mi propio negocio personal de poder ayudar a las personas con su nutrición y sus objetivos en salud y físico. Y a mí lo que se me precipitó fueron una serie de sincronicidades. Así que las sincronicidades fueron las que dibujaron básicamente mi camino para decirme, esta es la dirección. Porque las sincronicidades formaron una parte tan esencial en mi vida al principio de todo esto. Básicamente prendiéndose todos los días algún tipo de sincronicidad que era incuestionable. Esto para romper el escepticismo que yo cargaba encima con mi creencia obtusa de la ciencia. Así que todo esto precipitó mi búsqueda hacia este camino. Mi interés inicialmente fue
querer conocer la esencia de esta realidad. ¿Qué es lo que está haciendo esta realidad? Eso es lo que a mí me interesaba. Y eso me llevó hasta, obviamente, el camino místico y la autorrealización, que es el fin de este camino. Camino de búsqueda, digo. Como he dicho en varias ocasiones, primero está el camino hacia Dios. Y hay personas que nunca terminan este camino. Básicamente siguen con la zanahoria frente a ellos, corriendo hacia esa dirección. Pero cuando terminas este camino, empieza el camino en Dios, dentro de Dios, o junto a Dios, o en los hombros de Dios, como quieras verlo. Esa es la transición necesaria. Entonces, durante esta fase inicial de mi camino, las sincronicidades fueron lo que adornaban mi realidad. En algún momento yo llegué a pensar, ¿existirán sincronicidades que me lleven a tomar una decisión inadecuada? En otras palabras, una sincronicidad engañosa. Y al mismo tiempo, existirán sincronicidades que me estén diciendo, que me estén advirtiendo. Aquí es donde el gran destello ocurrió y que se mantiene y es congruente con mi visión de vida. Una vez más, estoy en total conocimiento de que hay personas que no lo quieren ver así y les gustaría ver la realidad como sincronicidades que le advierten y que los llenan de temor. Perfecto. Sabemos muy bien quién está metiendo la mano ahí. Pero esa no es mi visión. Solo quiero compartir lo que yo veo y lo que yo vivo. Me di cuenta que no podía existir tal sincronicidad porque las sincronicidades son simplemente la apertura de la realidad tal y como es en reflejo de quién eres. Por ende, tú no puedes reflejarte como, en otras palabras, tú no puedes proyectar una oscuridad, porque la oscuridad no se proyecta. Te proyectas tú como luz, decimos metafóricamente, el ser, conciencia, belleza, inspiración, eso es lo que se refleja. Así que toda sincronicidad en realidad te está apuntando en la dirección del camino, del único camino. Todas, absolutamente todas. Sin embargo, es posible que una sincronicidad al apuntarte en un camino te esté diciendo, obviamente este no, este es más conducente, ¿sí? Porque te encuentras en una disyuntiva como Don estaba. Ahora, ¿el halcón le quería decir que se quedara en esa casa? No. ¿Le quería decir que no se quedara en esa casa? Tampoco. Le estaba informando el carácter inspirador del momento que su corazón quería. Pero cuando no estamos pendientes de nuestro corazón, sino de nuestra mente, de qué es lo que la mente me está informando, con información antigua, con información pasada, nos saltamos por alto lo que es la inspiración del momento. En otras palabras, perdemos la sincronicidad. Seguimos haciéndole caso a la mente. Y la mente es una moneda que se lanza a ver cuál cara cae. Mientras que el corazón no tiene caras, una sola dirección. Y utilizo la palabra corazón metafóricamente una vez más para decir aquello que simplemente tú sabes que quieres hacer y que tú consideras que es adecuado. No lo dudes. Si lo dudas, estás lanzando la moneda. Simplemente hazlo y aprende de ello. Porque uno de los problemas más grandes que tenemos es que nosotros pensamos y decimos, no, pero es que ya tengo que pensar bien esto, porque si no premedito todo, si no tomo todas las consideraciones, entonces puedo cometer un error. ¿Cuál es el problema con que cometas un error? Lo que sea que tú hayas cometido, así lo hayas hecho bien, ¿acaso no es un recurso de aprendizaje? Por supuesto que lo es, porque tú nunca haces nada, entre comillas, perfecto. Siempre hay algo más que puedes agregarle, porque la cantidad que tú le puedes agregar de cariño, amor, dedicación, de deseo de querer mejorar algo para el resto del mundo y para ti, es infinito. Entonces, ninguna sincronicidad proviene de una advertencia basada en temor, queriendo decirte, no hagas esto porque te puede pasar algo malo. No, toda sincronicidad te está apuntando siempre en la dirección adecuada, tu corazón lo sabe, e incluso si no prestas atención, no hay problema. Simplemente tomaste un desvío, ahí está la dirección otra vez. Finalizo esto diciendo, como siempre, no actúen basado en temor. Nótenlo. Solamente ustedes lo pueden saber. La información siempre es neutral, aunque a veces te inyectan ese temor. Pero eres tú quien lo tiene que discernir, obviamente. ¿Para qué escucharlo? En pocas palabras.
Eso es todo lo que tengo por hoy. Este es el punto donde les informo, por supuesto, que estamos en Telegram reuniéndonos, todos un grupo bastante hermoso de simplemente exploradores de este camino. Utilizamos lo que es esta investigación de quién soy yo, qué es esto de vivir como el creador, cómo se vive la ley del uno en esencia y qué conexión tiene con lo que es la investigación de mi ser en experiencia directa. Eso es lo que hacemos, aparte de seminarios de la ley del uno, y todo eso lo estoy informando es por el canal de Telegram. Si no te has unido, en la descripción está la invitación para que te unas gratis, es un canal gratis. Si estás interesado en trabajar conmigo, tengo pocos cupos disponibles a esta altura, pero si no, te puedes incluso incluir a la lista de espera cuando se abra algún cupo de estar lleno por el momento, y podemos hablarlo. Esto generalmente lo hablo ya uno a uno en persona, en una llamada para la mentoría, que es lo que estoy haciendo. He prometido que voy a hablar un poco más de esto, pero he estado más involucrado en otros proyectos dentro de lo que es mi mentoría y no lo he hecho mucho aquí en YouTube. Pero si estás interesado, podemos hablarlo por Instagram, que es donde me puedes contactar, y podemos ver cómo te puedo explicar cómo es el proceso, qué es lo que hacemos, cuál es el programa, cuál es la investigación, qué puedes esperar de todo esto, y sobre todo ver si estás adecuado para esto, si estás en el momento adecuado para poder hacer esta investigación y sacarle el provecho, ver las implicaciones que tiene, porque realmente que es fascinante. Si todavía estás un poco curioso o curiosa, vete a Telegram, escúchanos hablar, responde tus preguntas ahí con nosotros, simplemente involúcrate. Con esto llego al final de mis sugerencias. El curso del Camino Directo también está siempre en la descripción, casi nunca lo menciono, pero eso es una manera de aprender esta metodología sin la necesidad de mi intervención. Todo está ahí grabado, meditaciones, explicación, texto, recomendaciones, todo. Es un curso que está hecho para que lo hagas tú solo, tú sola, en línea. Eso es todo. Que pasen un feliz día, feliz noche, donde quieran que estén. La próxima parte de esta sesión vamos a hablar sobre el cuerpo del rayo amarillo, aquí en tercera densidad. Creo que sí, esta es la última información que tenemos basada en este modelo y nos da muy buena información sobre lo que es nuestra experiencia como ser humano. Así que ya llegaremos a eso. Cuídense, se les quiere por aquí. Nos vemos en la segunda parte de la sesión 105.